Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola amigos, bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Daniel Retana. Y quiero iniciar este espacio haciéndoles una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿creen ustedes que hay alguna diferencia entre sentirnos solos y sentirnos desolados? Bueno, esa es la pregunta que vamos a estar desarrollando en este quinto episodio del podcast de Daniel Retana. ¿Solos o desolados? Y quiero, primero que todo, plantearles una pregunta. Y yo creo que no solamente es una pregunta, es una situación que muchos quizás en algún momento lo hemos considerado, algunos nos hemos atrevido a hacerlo, pero socialmente no es tan bien visto. Y es pasar tiempo con nosotros mismos. Hace algunos años me propuse irme cada cierto tiempo, 15 días o un mes, al menos trataba de hacerlo cada mes, de estar conmigo mismo, a ver si me soportaba. Lo cierto es que hay personas que a veces no logran estar mucho tiempo consigo mismos. Y esa es la pregunta que les quiero hacer: ¿cuánto ha sido el mayor tiempo que usted ha logrado y que ha soportado estar solo, sin la presencia de ninguna otra persona? Y yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que yo quiero que nos llevemos hoy a reflexionar, a pensar, a repensar incluso. ¿Cuánto podría ser la mayor cantidad de tiempos que yo podría estar conmigo mismo sin aburrirme, sin desesperarme o sin tan siquiera buscar a otra persona para que trate de aliviarme un poco esa sensación de vacío que siento cuando estoy solo o cuando estoy sin alguien? Y eso es algo de lo que quiero abordar en este espacio. La diferencia grandísima, abismal que existe entre sentirnos desolados y sentirnos solos. De hecho, cuando iba a algunos restaurantes y me sentaba a comer y veía el menú y trataba de no utilizar mucho el celular, sino de verdaderamente de disfrutar esos minutos que iba a estar conmigo mismo, a veces veía algunas miradas por ahí como seguramente esperando, o las personas me decían con sus ojos, o parecía ser que decían con sus ojos: ¿y a dónde está la otra persona? ¿A quién estás esperando? Incluso los mismos meseros a veces me decían: bueno, te atiendo de una vez, te tomo la orden, o esperamos a la persona que va a venir de camino. Y yo les decía: no estoy esperando a nadie, simplemente vine solo a comer. Y bueno, y era como en momentos en donde generalmente uno podría salir a comer con alguien más, viernes en la noche, sábados en la noche. Y lo más común, lo más usual es que socialmente las personas salgan en compañía, a disfrutar sus noviazgos, a disfrutar sus grupos, núcleos de amistades. Y entonces fue en ese momento cuando yo me planteé la siguiente pregunta: ¿por qué socialmente vemos de manera negativa el hecho de que nosotros busquemos estar con nosotros mismos? De hecho, se nos suele enseñar la soledad, o se nos enseña la soledad como algo negativo, incluso tenerle miedo a esa soledad. ¿Qué pasa si me quedo solo? Y bueno, ciertamente es una de las preguntas que yo quisiera en esta tarde lluviosa poder abordar, que nos haga reflexionar verdaderamente si me siento desolado o me siento solo. Ahora, he escuchado muchas expresiones alrededor de esto. Quizás cuando uno va entrando a cierta edad uno escucha personas que dicen: bueno, ya lo está dejando el tren, ya te estás quedando solo, o es que seguramente te gusta demasiado la soledad. Y la pregunta que yo me hago más bien es: ¿no debería más bien gustarnos la soledad, el tiempo con nosotros mismos, convertir esos espacios en centros de bienestar para que cuando decidamos buscar una compañía, entonces podamos y tengamos algo que ofrecerles? Porque qué angustiante saber que hay personas que tratan de llenar ese vacío con personas. Qué injusto que utilicemos personas para llenar espacios de soledad. Y justamente es de aquí donde quiero tal vez ahora sí lanzar la principal diferencia que existe entre la desolación y la soledad. La soledad es un espacio físico. Incluso podríamos definirlo como ese lugar en donde nosotros podemos estar sin la presencia, donde no hay personas que intermedien, es decir, sin intermediarios. Un tiempo
con uno mismo, incluso un tiempo en donde podemos dudar, un tiempo en donde podemos reflexionar, un tiempo en donde no tenemos que defender nuestras ideas. De hecho, es un tiempo en donde podemos disfrutar nuestra compañía, porque en presencia de otras personas no tenemos quizás el espacio para estar con nosotros mismos de la manera en la que quisiéramos. Es más, es muy difícil que una persona construya autoestima si no es en sus tiempos a solas. Y la mayoría de personas, a veces vemos, no digo que todos, pero muchas personas huyen de la soledad, buscan relaciones, buscan salir de la casa, buscan meterse en un montón de actividades, buscan ir a la casa de sus padres, buscan ir donde sus amigos. Parece que están escapando de sí mismos. Es como un escape, un plan de escape para no estar en esos espacios de soledad. Ahora bien, la desolación es diferente. La desolación o sentirse desolado más bien es el resultado de una pérdida que parece irreparable. Digámoslo de alguna manera, es como si alguien sintiera que le falta algo. Me recuerdo que, no sé si a ustedes también les habrá pasado, pero cuando era niño, uno de mis mayores temores era perderme en un supermercado. Quedarme viendo hacia los lados y no ver a mi mamá, a mi papá o a mi hermana. Para mí ese era el terror más grande, porque yo decía, bueno, ¿y ahora quién me va a rescatar? Y ese es el temor de muchos niños, perder a sus padres. De hecho, me recuerdo que cuando me pasaba muy a menudo, que cuando íbamos al supermercado a hacer las compras mensuales, mi mamá me andaba siempre de la mano, mi papá, o incluso en algún momento me llegaron a comprar uno de esos mecates para que no me perdiera. Pero ya un poco más grande, cuando ya uno empieza a tener como un poco más de libertad, porque ya uno es un niño y uno se crea adolescente, me recuerdo que yo me perdía fácilmente, me perdía en los pasillos, y entonces cuando ya yo volvía a ver alrededor no encontraba a mis padres y rápidamente iba a la ventanilla de servicio y le decía a la muchacha o a la persona que estuviera allí que mis padres se habían perdido, y a veces hasta uno dramatizaba y uno decía, es que mis papás me dejaron solo. Y me recuerdo que en una de las tantas, bueno, en realidad casi siempre pasaba, llamaban por los altoparlantes del supermercado y decían, bueno, se buscan los padres de Daniel Retana, pueden venirlo a encontrar. Y cuando yo veía que mis padres llegaban, para mí era como esa típica escena de la era de hielo donde la ardilla está casi que tocando la nuez. Para mí era como la salvación. Yo veía en mis padres ese efecto salvador de que habían venido por mí porque me sentía perdido. Bueno, creo que podemos trasladar esa misma escena a la adolescencia y a la adultez de muchas personas, porque puede ser que incluso estés con muchas personas, que tengas compañía, que seas una persona sociable, extrovertida, que seas una persona, o incluso puede ser una persona introvertida, pero que tengas relaciones sociales alrededor, y aún así, estando acompañado, te sientas solo o te sientas sola. Ahora bien, más que sentirte solo o sola, tenemos que hablar de la siguiente expresión: sentirte desolado. Porque aún con gente hay personas que se sienten desoladas. Aún con pareja hay personas que se sienten desoladas. Aún con una familia extensiva, es decir, padre, madre, abuelos, primos, tíos, aún en presencia de muchas personas puede ser que te sientas desolado. Y la diferencia, como les mencionaba anteriormente, entre la desolación y la soledad es que en la desolación te sientes perdido. Sientes que hay una pérdida irreparable. Y entonces aquí aparece otro elemento que es súper interesante. Empezamos a pensar que hay una esperanza de que alguien nos venga a quitar esta desolación, este sentimiento que no me gusta a mí porque me siento perdido, siento que algo me hace falta. Y nos creemos, a través de toda una educación muy fantasiosa, que alguien va a llegar a nuestra vida y nos va a quitar ese sentimiento de desolación. Va a llegar el príncipe azul, la princesa, el castillo, y entonces ahora sí me voy a sentir completo. La famosa media naranja, que ese es otro de los temas que vamos a abordar en algunos de los episodios, pero llega esa persona y nosotros tenemos esa esperanza, tal vez un poco desesperada, de que venga una persona y me rescate de este sentimiento tan feo de la desolación. Y aquí es donde quiero hablar de algo muy, pero muy importante. Tenemos que enfrentar ese miedo a la soledad. De hecho, la única manera de enfrentar ese miedo a la soledad es sanando o reparando la desolación. Y solamente podemos reparar ese sentimiento de desolación cuando entendemos
que nosotros somos los únicos responsables de nuestro propio bienestar. Cuando yo entiendo esto y convierto mi soledad más que en un desierto, en un oasis, aquí es donde yo puedo decir, sin lugar a dudas, que la soledad, lejos de ser un escenario al que nadie quiere ir, o esa famosa escena de la película que nadie quiere ver, la soledad para mí en lo particular es un centro de bienestar. En muchos años de mi vida he querido huir de la soledad, he querido no estar conmigo, no me gusta, me aburre estar conmigo mismo. Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer. ¿Te aburres de estar contigo mismo? ¿No te gusta estar contigo mismo? Hay personas, incluso, que he escuchado decirme, Daniel, es que cuando yo estoy solo, sola, no sé qué hacer. Y esa es la pregunta que te quiero hacer el día de hoy. ¿Qué haces cuando estás solo o sola? ¿Cómo llevas tu soledad? ¿Qué haces? ¿Qué te dices? ¿Cuáles son esas locuras sanas que tienes? Algunos se pegan unos bailes por ahí, ponen coreografías y tienen sus cantos y le hablan a las mascotas como si fueran personas o incluso se hablan a sí mismos y dicen, ojalá que nadie me vea porque si no pensaría que yo estoy demente o estoy lunático o estoy fuera de mis cabales. Pero bueno, ¿cómo llevas tu soledad? ¿Cómo son tus tiempos a solas cuando te levantas y no hay absolutamente nadie? Porque te voy a decir algo, la soledad prueba tu disciplina, la soledad también prueba cómo lidias con el estrés, cómo lidias con la tentación, si tienes o no autocontrol. La soledad es la que nos pone a prueba de cómo nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Si tienes que esperar que todo el mundo se vaya para satisfacer una necesidad, entonces tienes problemas con tu soledad y hay una desolación que estás tratando de llenar con un vicio, con una actividad, con una actitud que lejos de afirmarte como persona, más bien puede ser que te esté autodestruyendo. ¿Cómo lidias con la soledad? ¿Cómo lidias con esos momentos en donde no hay nadie alrededor? Ustedes saben que yo soy una persona creyente y me encanta muchísimo ver la psicología de Jesús, de la persona de Jesús. Y hay un versículo en algunas traducciones que dice que Jesús solía ir a lugares a solas, o sea, Jesús buscaba la soledad. Mientras que muchos de nosotros le huimos a la soledad, no nos gusta quedarnos solos y creemos que la solución a la soledad es el ocio, el entretenimiento. Y aunque no parezca, el ocio y el entretenimiento muchas veces nos genera dependencia y entonces de alguna forma somos dependientes del aburrimiento. Porque el ocio no le ayuda a nadie. Está bien que nosotros nos entretengamos cada cierto tiempo, pero tratar de saciar la soledad o más bien la desolación o la soledad, como lo queramos ver, de acuerdo a lo que ya hemos entendido que es cada una, tratar de saciarla a través de puro ocio, cada vez nos va a ir distanciando de nosotros mismos. Y ahí es cuando aparece una persona, tal vez que nos gusta, que nos atrae y es prácticamente nuestra tabla de salvación. Nuestros ojos se ponen brillantes, así como los emoji de WhatsApp, y pensamos que ahora sí, esta es la solución a mi problema. La esperanza de que apareciera alguien por primera vez que rescatara mi alma de esta soledad tan profunda que siento. Hace algunas horas en la mañana estaba pensando en cómo ponerle al podcast y estaba entre dos opciones. Estaba entre solos o desolados o eterna soledad, como la canción de los Enanitos Verdes. Y no le quise poner eterna soledad porque para mí la eternidad significa mucho más que la vida en esta tierra, pero particularmente pensaba en que hay personas que se sienten así toda su vida, solos. Bueno, no te sientes solos, pero no es que te sientas solo, es que te sientes desolado. Venimos solos al mundo, nos iremos solos, pero aún con la gente que está alrededor puede ser que te sientas desolado. Hay que aceptar la soledad. La soledad tiene que convertirse en ese centro de bienestar en el que crecemos, en el que se despierta la creatividad, el pensamiento, la duda, la meditación, los proyectos, los libros que se escriben, las canciones que se cantan, los poemas que se recitan, las maestrías que se estudian. Los hábitos sanos crecen en la soledad. Pero no confundamos la soledad con la desolación. Sentirte desolado es sentirte perdido, como me pasaba a mí en medio supermercado tratando de encontrar a mi mamá entre todas las filas de personas. Y esa es literalmente la actitud que mucha gente tiene a veces en la vida, buscando a esa persona que le salve, a esa persona que venga y ahora sí le dé un abrazo, un beso por primera vez, y entonces pensamos
que la solución a nuestra desolación es en los labios de aquella persona que conocimos o en los brazos de aquella persona. He escuchado frases como: gracias porque me trajiste la felicidad, gracias porque desde que te conocí mi vida cambió. Son frases muy románticas, muy bonitas, que a mí en lo personal me encanta ser romántico, y creo que soy una persona que promuevo el amor romántico, pero creo que el amor romántico no es suficiente para sostener una relación. Y qué peligroso es cuando utilizamos las relaciones de pareja u otras cosas, un trabajo, una posición laboral, un perfil profesional, cuando utilizamos elementos externos para compensar nuestras necesidades. Y es que no hay forma, y esto es algo que yo les quiero decir de manera muy personal, porque yo lo he vivido personalmente, no hay forma de reparar la desolación si no es amando y disfrutando intencionalmente la soledad. Tenemos que buscar estar a solas, tiempos, espacios en donde podamos decir: voy a procurar estar conmigo. Y esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿No has llegado a pensar que quizás no puedes estar contigo mismo o contigo misma porque piensas que eres aburrido o eres aburrida? Es más, puede ser que estés tan aburrido o aburrida de ti mismo o de ti misma que trates de darle a las otras personas una imagen de que tu vida es súper interesante. Y esa es una de las realidades que vemos hoy en día. La gente que está aburrida consigo misma trata de demostrarle a los otros que su vida es interesante. Y lo peor es que los otros piensan que realmente la vida de esa persona es interesante, y lo que no saben es que esa persona está súper aburrida y no sabe ni siquiera qué hacer. Una frase del doctor Augusto Curie que me encanta muchísimo mencionarla siempre es: en la era del entretenimiento, paradójicamente, estamos sumamente aburridos. Y bueno, ya se nos está acabando casi el tiempo, nos quedan algunos minutos, pero quiero terminar este podcast haciéndote esta pregunta. Y es: ¿te consideras tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿Consideras que eres tu principal aliado o no? Una vez me preguntaron esto, de hecho lo hizo una persona que quiero muchísimo. Me preguntó: Daniel, ¿vos consideras que sos tu mejor amigo? Y yo inmediatamente, mi orgullo, mi ego dijo: claro. Cuando me puse a pensar verdaderamente en esta respuesta, yo dije: nada que ver, no soy mi mejor amigo. Es más, he pasado huyendo de mí muchos años. No solamente he pasado huyendo, he creído que ocupándome, haciendo muchas cosas, realmente hago crecer mi autorrealización, cuando en realidad de nada sirve que te autorrealices si al final no tienes una amistad contigo mismo. He llegado a pensar y a concluir que la desolación es falta de amistad con nosotros mismos. La soledad no, la soledad siempre va a existir. De hecho, la soledad es esta soledad que siento ahorita de estar grabando el podcast sin nadie a mi alrededor. Eso es soledad. Pero la desolación sería que yo me sienta aquí pensando que algo me hace falta, como si tuviera una pérdida, como si estuviera perdido en el supermercado esperando que mi mamá me venga a rescatar del foso de la desesperación en medio de las multitudes. Y que, bueno, y después les contaré los temores que desarrollé de adolescente, que pensaba que me iban a secuestrar y que pensaba que algo malo me iban a hacer en los supermercados o en los restaurantes, por varias experiencias traumáticas que tuve, sobre todo con el AMPA, que nos hicieron algunos asaltos y demás, y crecí con algunos temores de estrés postraumático. Pero bueno, gracias a Dios, con el paso del tiempo fui entendiendo que la soledad es uno de los regalos más grandes que nosotros tenemos. De hecho, ¿por qué crees que no puedes ser tu mejor amigo o tu mejor amiga? Yo he llegado a pensar también que una de las razones principales por las cuales no podemos ser nuestros amigos es porque no nos gustamos lo suficiente y no nos queremos lo suficiente. Si estás con alguien que te gusta, uno quiere pasar no solamente el día, uno quiere pasar el día, la noche, los fines de semana, porque el gusto provoca atracción y provoca por decirlo así, compañía o acompañamiento. Cuando hay gusto, cuando hay agrado, nosotros queremos estar ahí. Es como cuando salen los nuevos teléfonos celulares y a alguien le gustó y entonces hace esa fila tremenda para poder comprarlo en primera ventanilla. Bueno, es algo similar. Cuando nosotros realmente estamos interesados en algo o en alguien, entonces dedicamos nuestro tiempo para acompañar a esa persona. Bueno, exactamente lo mismo es cuando nosotros no nos gustamos. Parece ser que nos dejamos a un lado, no queremos estar con nosotros mismos y entonces evitamos la
compañía de nosotros mismos y eventualmente terminamos siendo enemigos, o más bien no amigos, no aliados de nosotros mismos. Y entonces escuchamos muchas frases de personas que están esperando a una pareja que les venga a resolver su soledad, o más bien de su desolación, y no se han dado cuenta que se sienten desolados. Y mi pregunta final también es, ¿qué te hace falta? ¿Qué es lo que verdaderamente te hace falta? ¿Crees que te hace falta algo para poder encontrar en tu soledad el bienestar? Yo personalmente creo que quien no encuentra en su soledad el bienestar no puede encontrarlo en ningún otro lado, y generará mayormente en las relaciones o en otras áreas de sus vidas dependencias, y entonces viene una persona y dependen de esta persona porque les hizo sentir algo diferente a la desolación. Pero recuerda que la desolación no se combate si no es sanando nuestra soledad. Número 1, ese es el principio, de los principios que normalmente les comparto. Principio número 1, para poder afrontar la soledad tienes que reparar la desolación. Y reparar la desolación significa abrazar tu soledad, ponerte en el centro y empezar a disfrutar estar contigo mismo. Número 2, en las primeras ocasiones en que te quedes solo, si nunca has estado contigo mismo, te sentirás frustración, pero poco a poco te empezarás a amar, poco a poco te empezarás a gustar, poco a poco empezarás a darte cuenta que quizás hace mucho tiempo te habías abandonado. Número 3, no intentes reparar la soledad con personas. La soledad es privacidad, es intimidad. Nunca permitas que alguien invada tu privacidad. Las relaciones son tan disfuncionales a veces porque las personas no tienen un cuadrante, un espacio, un perímetro personal, y entonces no tienen que compartirle al otro y permiten que los demás vengan y prácticamente hagan su vida en su metro cuadrado de soledad, entre comillas. Número 4, la soledad que puedas estar experimentando, el espacio físico de la soledad más bien, es algo que se busca, no es consecuencia de estar sin personas. Yo tengo que buscar la soledad. No es que me quede solo porque no hay nadie alrededor. Eso parecería más bien que entonces nos hace pensar que la soledad es mala, y la soledad no es mala, es buena, es necesaria para el crecimiento personal. Y número 5, y creo yo que una de las más importantes, no te aventures a decir que te hace falta alguien, algo para poder ser feliz. Porque si ya de por sí estás pensando así, quiere decir que tal vez no te has dado cuenta de todo el potencial que hay en tu tiempo a solas. Y como siempre, es un verdadero placer compartir con ustedes cada podcast. Espero que este les haya gustado. Todos los hago con muchísimo cariño, con muchísimo empuje, ímpetu. Ustedes me escuchan, yo lo disfruto muchísimo, es terapéutico para mí y espero que también lo sea para ustedes. Un fuerte abrazo, gracias a todos los que me han apoyado, y desde ya los invito a que puedan suscribirse a mis redes sociales que escucharán a continuación, y como siempre les envío un fuerte abrazo, que Dios esté con ustedes en todo lugar. Un abrazo, nos vemos. Estas son las redes sociales de Daniel Retana. Instagram, @psicodanielretana. Facebook, Daniel Retana, psicólogo. YouTube, Daniel Retana, psicólogo. Twitter, @psicodanielretana.